¿Vamos? Va a aumentar la presión, como máximo debería de llegar a los 500 pesos. Pero yo pudiera tener, ¿sí? A simple vista, un pequeño fogonazo. Cuando hace a veces explosiones, ¿viene de esto? Cuando hace esas explosiones. Viste que en algunos microondas, sí. yo siento explosiones, Sí. Se te está por joder. ¿Por qué? Porque de esa potencia allí te lo está mandando más. Así le digo, se está por joder. De hecho, si vos tuviéramos la oportunidad de sacar la ventanita, sí. Del otro lado lo vemos perfectamente. Ah, ves la pérdida de corriente. La pérdida de corriente. Los chupazos perfectos se ven. ¿Y eso que cuando empieza a hacer eso? Y fui. ¿Sí? ¿Se cambia eso? ¿El qué? ¿Se cambia el magnetron así entero? Se cambia entero, no te mide. ¿Es el más caro no? ¿Lo más caro del microondas o está? En realidad, el microondas, nosotros, al igual que por ejemplo el concepto de lavarropas, ¿sí? Yo tengo tres cosas caras. La primera cosa cara que voy a tener es el sistema de control. El sistema de control yo lo puedo otra vez tener a través de un timer, o un juego de timer, o una placa electrónica. Timer, para los que estén en heladeras, lo vamos a tener en cualquier lado. ¿Sí? En cualquier lado lo vamos a tener. ¿Sí? Entonces, el sistema de control es lo primero caro. Lo segundo caro, el trafo de alta. Por el cobre. Así son los chicos. Y obviamente, lo tercero más caro es la magneto. Pero es lo tercero más caro. El orden de los factores no es de los productos. Cualquiera de los tres es caro. Rara vez que se jodan los tres juntos, así que. En realidad, mi política fue los siempre, tres, se descarta el aparato. 2 de 3 fue este aparato, va a ser reparable. Y te va a tocar un cliente que sí, te va a decir, no, porque eso me lo regaló mi abuela, qué sé yo, y bueno. Facturás y punto. Porque vida útil tiene también, así que. Todo se jode el chasis, se jode la magnetron. Absolutamente todo se repara. ¿Sí? Por ejemplo, yo les comento a los otros chicos de los otros cursos que en realidad en épocas difíciles fueron cuando más tuve trabajo yo. Siempre fue históricamente. Donde sube lo chinito. La gente, al no tener para comprar, repara. Cuando tiene para comprar, la tira a la merca y cobra. Y ahora estamos más o menos en esa, ¿no? Y es siempre, fue cíclico, toda la vida fue exactamente igual. Y lo lindo de la Argentina es que esto es un... En el mar lo llamaríamos un mar 5, mar 8 más o menos. Es un quilombo. Entonces vos tenés muchos altibajos. ¿Sí? Y el secreto de esto, con el paso del tiempo, me obligó, por ejemplo, lo digo en otro curso, a aprender absolutamente todo. ¿Para qué? Para poder sacar un promedio, una media de todos los altibajos de todos los productos que íbamos encontrando. Las heladeras, por ejemplo, ¿sí? Van a todo el mundo, es como que se le rompen las heladeras en verano, o se acuerdan de repararla en verano, en invierno. A nadie le importa la heladera en invierno. Pero lavarropa así en invierno va como piña. En verano no hay idea. Todo el año. Entonces vos encontrás y empezás a estabilizar, ¿me entendés? Ese es el punto. Por eso, obviamente, a uno, al tener esa visión, empezás a aprender de todo y estabilizas un negocio llevándolo a un nivel rentable, ¿no? Una entrada fija de ingresos todos los meses. Perdón, profe, pero era por eso el lavarropa y heladera. Todo tiempo. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende el concepto? Este es el concepto básico, obviamente, que estamos viendo hasta ahora y el alma, la vida de todo este muchacho. Después también nos vamos a encontrar con un transformador de alta tensión, que ahora vamos a hablar. Acá ya falta no falta nada. Está acá abajo. No toqué nada. Un capacitor. ¿Sí? No sé si lo llegan a ver. Un capacitor normalmente de 0,83, un micro más o menos promedio
microfaradio, ¿sí? Y un diodo de alta tensión. Además, también contamos con un fusible. Entonces, todo eso es lo que conforma el sistema de alta tensión, de alta potencia del microondas. ¿Ok? Y esto trabajaría de esta forma. Así que la antena, si se rompe el aislante, se descarta. Otra falla común Sí o que sí. tenga, no. Sí o sí, la magnetrón se cambia entera. Por Se eso. cambia entera. No, Por eso, donde vos le ves ese color desparejo, pero después no tiene otra forma que se dañe. Puedes perder inclusive potencia, pero porque se degrada internamente. Claro, por eso. ¿Sí? Porque es como, por ejemplo, las viejas válvulas. A vos moría el cátodo por tantas veces que emitía electrones, llega un momento que ese material se degrada. Al degradarse el material deja de enviar tantos electrones o la que debería demandar y obviamente no llegará, no, si no llegará, no. Pues ese concepto se llama justamente el agotamiento de una válvula. Pero si el trafo está bien, haces descarte. Aquella, si no está dañado el aislante, puede que haya perdido potencia y se descarga. Exactamente. Está bien, yo pienso que si está bien el trafo y el capacitor, se están dando mal, descartás la antena. No es tan difícil. Claro. Y ese es el concepto. Lo que pasa es que Porque no tenés forma de probarla. Lo ve bajo el punto de vista electrónico, que ellos obviamente no tienen el concepto, excepto él, no tiene ese concepto, ¿sí? Claro, mi teoría va. No, es que en realidad es así, porque te la estoy hablando. Se cambia el magnetrón y Exacto. Claro. No tenemos tanto. Yo lo que intento es que lo entiendan conceptualmente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente todos lleguen a la misma conclusión que vos. ¿Sí? Y la realidad es esta. Yo acá voy a tener dos entradas, ¿tá? En las cuales una va a salir derecho viejo del transformador, ¿sí? O sea que del transformador se va a ir a un muchachito y de la otra salida del transformador se va a ir al otro punto ¿sí? Y además va a ir a la punta de, obviamente, un capacitor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Oiga, profe, ¿de cuánto es el capacitor? ¿Cómo? ¿De cuánto es más o menos el capacitor? Alrededor de un micro, más o menos. Ahora después lo sacamos a este muchachito. Pero alrededor de un micro, nada más. Vamos a ponerlo así para que se entienda. ¿Sí? Va a una punta del capacitor. Lo van viendo, ¿no? Se ve bien. Bien. De la misma punta del capacitor, ¿sí? De la misma punta sale un diodo de alta hacia el chasis. Donde hay una fuga, lo hace que. Ahora vamos a ver. ¿Ah? Sí, está. De la misma punta, vuelvo a repetir, que salía hacia ese muchacho, o sea, de este muchacho, ¿sí? Yo voy a tener, vamos a dibujarlo groseramente, un diodo que se va a ir al chasis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien? Y de la otra punta del capacitor se va a ir directamente y sin escalas, no sé si lo llegan a ver, ahí atrás, lo quiero desarmar tanto, como no es mío. No, dale tranquilo, dale tranquilo. Es una donación. ¿Funcionaba o no? No calentaba. Va obviamente a la otra punta del transformador. Entonces yo lo voy a tener de esta forma. Ese es el circuito que nosotros estamos viendo en este momento, en este instante, con ese muchacho. ¿Para qué está el capacitor y el diodo? La pregunta esencial que vos decías. Es muy simple. Las magnetrones, para alcanzar esa potencia,
Por eso todas las modulaciones por lo general tienen la misma frecuencia y va a variar la potencia en función a la alimentación que yo le mando a la magnetron. ¿Sí? Porque ahí está el secreto de todo esto. ¿Sí? Va en función a esa corriente que yo voy a inyectar ahí, la potencia de salida final. ¿Se acuerdan que básicamente potencia es una relación entre la tensión y la corriente? ¿Estamos de acuerdo? Si yo elevo la corriente, obviamente, o elevo la tensión, va a aumentar la potencia. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esa forma, yo voy a conseguir las distintas potencias. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero ahora, ¿por qué un capacitor y por qué un diodo? Porque este es un transformador. ¿Sí? Yo acá, por ejemplo, voy a tener 3,3 volt aproximadamente, que es la tensión de filamento. ¿Sí? Y esa otra tensión, yo acá, este es un transformador de 2 kV. De 2 kV. Baja corriente. Baja corriente. No me importa tanto. Pero 2000 volts. Como el playback de los viejos televisores. Muy bien, eso. La salida del flyback también un transformador elevador de aproximadamente de 30.000 volts. La modificación mandaba al tubo. Ah, hermoso chispazo que hacía más. Pero bueno, bien. Y yo también lo hice. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, de golpe y porrazo, ese concepto es alta tensión, baja corriente. Por eso yo puedo tener, si fuera máxima corriente o gran cantidad de corriente, tengo un trafo así, no lo voy a levantar. Está un sample. ¿Sí? ¿Te entiende el concepto? Entonces, ¿qué es lo que hace este muchacho? Y este muchacho, lo que va a hacer es un circuito básico doblador de tensión. Lo que va a hacer en un primer instante va a cargar a ese capacitor, entonces ese diodo se lo va a permitir y en el otro semiciclo no lo va a poder hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El semiciclo positivo que tenía cargado acá, más el segundo ciclo positivo, porque vuelvo a repetir, acuérdense que esto es así, el 220, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, este primer semiciclo que había cargado el capacitor, cuando llegue este segundo semiciclo, el diodo no le permite laburar. ¿Qué es lo que va a hacer? Acá me va a enviar los dos picos de tensión y obteniendo 4 kilovolts hacia ese muchacho. Larga media onda en ese caso sería. Lo malo son los ciclos positivos y ese concepto básico de dobladores de tensión. ¿Sí? Ese es el concepto básico. 4,2 kilovolts. 4 kilovolts. 4 kilovolts. Ah, 4 kilovolts. Ah, Lo duplica. 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por esa causa, voy a implementar el modelo que también me lo puedo tener un poquito más arriba, sí o sí. Eso no es una cuestión de que es a rajatabla. Pero todo depende, vuelvo a repetir, de la marca y el modelo de cada uno de ellos. Adri, Por entonces, eso yo voy a tener, disculpame Seba, sí. un fusible de protección de cuánto. Claro, de 5. De 5 De 5 kilovolt, 0,75 amperes. O sea, 0,75. nada de corriente prácticamente, pero 5000 volts. Claro. No, Si lo limita a 5000, como que ahí Es posible, ya está. obviamente, Sí, sí, claro. o sea que el fusión un poquito más grande está bien Siempre porque la protección nosotros la calculamos con un factor de seguridad. para que no Siempre. labure justo, claro. Siempre. ¿Sí? Cualquier tipo de protección nosotros calculamos con factores de seguridad. ¿Sí? Por eso obviamente tengo esto. Pero eso es justamente para mostrarte. Lo primero que le miraba, a ver si está cortado el fusible. Bueno, obviamente que sí. Obviamente que sí. Ese fusible de dónde está, yo le dije que ese fusible estaba acá. Ahí está ese fusible. Ahí va. ¿Cómo? ¿Por qué me puede llegar a pasar? Eso es la pregunta. Y acá tenemos que prestar atención, ¿sí? Por ejemplo, yo a todo el mundo le digo exactamente lo mismo.
El fusible es un dispositivo de protección que básicamente va a proteger a quién? A la red eléctrica, no me va a proteger a mí bajo ningún punto de vista, igual que la térmica. Lo único que me protege a mí es el disyuntor, que fue diseñado para eso, pero el resto no. Entonces, si el salto fusible, por eso también les digo a los electrónicos lo mismo, ¿sí? Si el salto fusible no es para salvar el equipo, es justamente para que no conecte corto toda la red eléctrica. Si me saltó fusible, tengo que prestar atención y preguntarme por qué saltó el fusible en realidad. ¿Verdad? En este caso en particular, a mí, si se me entra en fuga o un corto el diodo, obviamente me va a mandar toda esa tensión a masa directamente sin escala, porque usted puede agarrar el chasis. O si se pone en corto el capacitor. O se pone en corto el capacitor. ¿Qué me pasa con un capacitor desvalorizado? Si yo tengo un capacitor desvalorizado, el único efecto que yo voy a tener, ¿cuál es? Que lo calienta. La tensión baja. La tensión baja. Baja la tensión, bajar la tensión, baja la potencia, no te calienta. Va a laburar toda. No te calienta. No te da la potencia que te da. En vez de darte el 100% que te tiene que decir la placa electrónica, porque el fabricante te dijo, te va a dar ese 60, porque ese rendimiento, porque está directamente relacionada con la corriente. Por eso los chicos de paneles solares lo corturan justamente con el concepto de corriente. ¿Sí? Esa es la verdad. Está directamente relacionado. En este caso, ¿qué lo laburás con una pinza amperométrica para chequear valores? Vos para eso, chequear valores, vos lo primero que, con un capacímetro, me dice obviamente la capacidad del capacitor. Tengan cuidado que obviamente tengan en cuenta que no sé si les enseñaron arriba, pero el capacitor es un elemento que básicamente almacena energía, almacena corriente. Tiene que haber alguien que sí o sí lo descargue. En este caso, ¿quién es? La magnetron la que descarga semejante tensión. ¿Sí o sí? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por eso hay que descargarlo. Por eso uno lo utiliza descarguenlo primero. te puede llegar a dar un... Tremenda Si estás dormido, te va a pegar. Si tenés marcapaso, capaz te deja. Eso es 4.000 ahí. Una descarga de. Sí, son 4.000 de bonificación, pero a ver, a nosotros, por ejemplo, lo que tuvimos la grosa oportunidad de trabajar con los televisores a tubo, muchas veces nos ha pateado un tubo. ¿Pero por qué? Porque lo que lo mata no es la tensión, lo que mata es la corriente. ¿Sí? Para un adulto, nosotros, por ejemplo, nos podemos llegar a aguantar hasta 50 mA más o menos, vamos a quedar medio turbilémico. Pero podemos bancar alrededor de 50 mA aproximadamente, miliamper más, miliamper menos. Por eso nosotros tenemos, obviamente, los disyuntores diferenciales que saltan a 30 mA. Porque inclusive está diseñado, pensado también para un chico. Más allá de Está más para la seguridad del chico que el grande. Bueno, por una cuestión básica de masa, por eso yo le explico a todo el mundo a los chicos. ¿Sí? La masa de los chicos es mucho más chica, por ende la masa es directamente proporcional a la resistencia, entonces lamentablemente tiene una resistencia menor a la nuestra. O lo dijo claro, tenemos menos resistencia, la corriente, ¡pum! Fin. ¿Y cómo se descarga? En viejas épocas nosotros agarramos muy elegantemente un pozo como esto, sin protección, y ¡ah! Le mandamos un pozo de leche viejo. Pero lo que corresponde, en este caso, que son tensiones muy elevadas, ¿sí? ¿Podés hacer los chipazos? Sí. Podés hacer los chipazos tranquilamente, tenés que ver que obviamente no te asustes. ¿Sí? No va a pasar nada. ¿Sí? Y por otro lado, si vos le colocás cargas, obviamente vos vas a, ejemplo, lámparas. Se utiliza mucho este concepto, sobre todo para audio profesional, ¿sí? Cuando yo agarro una potencia, ¿sí? De 700, de 1000 watts, las fuentes de alimentación tienen capacitores de entrada muy elevados, de corriente muy elevada, porque necesitan mucha corriente para mover la bobina del parlante. Entonces, para descargar justamente eso, los viejos lo que hacían, lámparas, y vas poniendo, aplicando lámparas, y el mismo consumo de la lámpara lo que hace básicamente es agotarte o consumir toda esa corriente dentro del capacitor. ¿Está? O sea, un banco de lámpara. En serio, obviamente. Tenés que colocarle consumo. Sí, así. Ahí. Sí, ¿no? Así como hacemos nosotros la lengua poca. La chava. Pero hacerlo solo no lo hagas frente al cliente porque obviamente. Sí, no. Ay, me lo llevo para arreglarlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo que tener en cuenta que básicamente el muchacho está compuesto por un transformador, el capacitor, ¿sí? El diodo, ¿sí?
y obviamente la magnetona. Ya vimos obviamente que el capacitor yo lo puedo llegar a medir su capacidad de punto. El diodo lamentablemente, ¿sí? Se va a medir como diodo. El diodo es un semiconductor, es un dispositivo semiconductor. Va a conducirlo hacia un lado y no lo va a permitir hacia el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo con el tester en función diodo, yo voy a medir primeramente si ese diodo es tan corto o es tan largo. Yo cuando mido en un tester función diodo, ¿qué estoy midiendo? Que pase y no que vuelva. ¿Qué estaría midiendo? Continuidad. Sí, la continuidad. Bien, la función diodo no mide continuidad. La función diodo lo que te va a medir es la tensión de diodo. Por eso te dice 300, por eso te dice 500, por eso te dice 300. ¿Qué es la tensión de diodo? ¿Sí? Un semiconductor, básicamente, ¿sí? En este caso ahora, el que nosotros trabajamos, el silicio, tiene una tensión de diodo aproximadamente, ese material tiene una tensión de aproximadamente una caída de tensión de 0,7 voltios. ¿Sí? Antes se usaba el germanio, era 0,2 voltios. ¿Sí? Fíjate. Pero nosotros empezamos a utilizar el silicio, digo nosotros como si fuera lo decía, pero bueno, ya es un tiempito para este lado y agarramos el silicio y entonces obviamente nosotros tenemos el concepto básico que esa caída de tensión es de 0,7 voltios, por eso el tester me va a medir alrededor de 500, 700 y demás. ¿Sí? Yo tengo que tener 500, 700 formalizándolo en directa, significa poniendo positivo y negativo. La contraria de positivo y negativo inversa, voy a tener una alta, o nada, mejor dicho, ¿sí? Un OL, un 1, ¿por qué? Porque no me deja pasar la corriente. Si yo tuviera una medición que tenía fuga ese diodo, no me serviría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo mido este? Porque la particularidad que tiene ese diodo, que adentro internamente, es un conjunto de diodos. Es tan simple como eso. Tienen alrededor de 8 o 10 diodos, una cosita así. Todas en serie. Para aguantar la tensión. Exactamente. Para soportar esa alta tensión. Porque son 4 kilos que estamos generando prácticamente de amortiguación. Entonces lo tiene que soportar ese muchacho. Entonces tiene que tener esta cantidad de diodos sensibles formando obviamente un diodo gigante. ¿Cómo voy a probar eso? Porque hay esa medición que nosotros yo recién acabo de decir, es media engañosa, no me estaría dando muy buen resultado. La única forma es poniéndole corriente. ¿Sí? ¿Y cómo voy a poner corriente? ¿Cómo lo voy a probar? Muy simple. Vamos a ponerlo acá. Si yo aplico una corriente a un diodo, obviamente esa corriente, después de cómo lo polarice ese diodo, ¿sí? Ya, no se ve. Obviamente me va a dejar pasar o no, si yo ya tengo negativo, positivo, positivo, negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo aplico una corriente ahí, a ese diodo, si yo lo mido con un tester, yo voy a tener una caída de tensión. Entonces, si yo aplico, por ejemplo, 9 volt acá, yo acá voy a tener X, ¿sí? Si yo pongo el tester aplicándole a este concepto, ¿sí? Acá, en la tensión de salida, yo voy a tener aproximadamente 7,2 volt. ¿Por qué? Porque esa diferencia es la que va a caer acá. Kirchhoff lo dijo en la segunda ley. La suma de todas las caídas de tensión. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto. Entonces, yo acá voy a tener sí o sí que tener la suma de las dos para poder llegar a lo que me entrega la fuente. Entonces, si yo tengo esa medición, por eso un probador, ¿cómo es? Simplemente con un cocodrilo, una batería de 9, yo polarizo ese diodo en directa, ¿sí? Y yo a la salida, con respecto al neutro de esa batería, yo tengo que medir alrededor de 7 volts. ¿Por qué? Porque tengo que ver que cae. Si el diodo estuviera abierto, yo acá, ¿qué voy a medir? Si está abierto, está cerrado. No Está. circula la corriente. Nada. Claro, cero. Cero. Si el diodo estuviera en corto, Ahí Tensión sí. de batería. 9. ¿Se entiende el concepto? Es tan simple como eso. Y así te das cuenta realmente que ese flaco funciona bien.
Ahora, si yo a esto lo aplico, lo doy vuelta, ¿sí? Si yo a esto lo doy vuelta al diodo, que es la otra prueba final, ¿sí? Acá yo tengo que tener, obviamente, un valor de 0. muy bien, 10. ¿Por qué? Porque nunca me debe de pasar corriente. Si pasa corriente, estamos en el horno, ese muchacho tiene fuga. Así se mide justamente. Así podemos hacer también un probador de resultados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende el concepto? Vimos prácticamente todo. ¿Sí? Vimos prácticamente todo. Después yo voy a tener acá, cada vez que yo abro la puerta, lo que hago es, a través de un mecanismo, actúo sobre llaves de interlock, llaves de puerta. Lo que me van a hacer esa llave, en este caso, este muchacho tiene un control a través de un timer, ¿sí? Puede ser una placa electrónica, pero este juego de llaves lo que me va a hacer es, primero, habilitarme la fase acá, porque allá voy a caer en neutro, acá yo voy a tener 220, ¿estamos de acuerdo? Me va a habilitar la fase ahí y además me va a habilitar la fase ¿a dónde? Al motor giraplato y obviamente a la luz de cortesía. Por eso cada vez que yo abro la puerta se acelera la luz. Porque a través del juego de llaves me va a habilitar o no justamente la fase al transformador, al motor del giraplato y obviamente a la luz de cortesía. Y eso hace también cuando lo prendés, cuando lo haces funcionar, porque también prende la luz. En el caso, por ejemplo, exactamente, eso te lo hace todo directamente acá a través del dispositivo de control. Te está diciendo que ya está obviamente en posición, ¿sí? Para poder comenzar todo esto. ¿Sí? Ya sea el timer, ya sea la placa electrónica. Pero los interseguros de puerta, a eso me quiero referir, están diseñados para decirle a ese muchacho ya está listo para arrancar. Cada vez que yo abro o cada vez que cierro la puerta, no estoy listo, estoy listo. No estoy listo, estoy listo. Entonces, conclusión, mañana, ¿qué me puede pasar? Cierro la puerta, le doy la orden, power on. Si es una placa electrónica, yo escucho el clac del relé. Si es el timer, sé perfectamente que el flaco está saliendo. Es más, puedo pedirlo tranquilamente el timer. Igual que la placa electrónica, puedo salir la fase cuando sale, ¿sí? Y yo veo que no me sale la fase o bien no escucho el clac o algo, es porque una de esas micro llaves está fallando. Y es normal que falle. Y es exactamente normal que falle. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el clip de la cuestión. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Adri, ahí que pusiste en el pizarrón la F, Sí. De filamento. Correcto. es de filamento, ¿no? Sí. Está bien. De filamento. Y la otra se llama filamento de ánodo. Por eso es FA. Perfecto. Por eso uno tiene una tensión de 3 volts, 3 y el otro básicamente tiene una tensión de 4 volt aproximadamente. Que es lo que estábamos hablando recién. ¿Y es un trafo de 4 salidas? No. Es un trafo con obviamente dos bobinados, sí. Uno de ellos inclusive está directamente acoplado al chasis. ¿Sí? Va directamente más. ¿Sí? Al igual que, por ejemplo, cuando tomamos el diodo. Al igual como, por ejemplo, la magnetron. La magnetron también, a través de su carcasa, también está conectada a masa. ¿Sí? El único que no está conectado a masa es la antena. La antena debe de estar aislada a la Por eso el aislante. Exactamente. Si no, es como que no haría la función que tiene que hacer. Exactamente. Si no, toda la potencia Si no te la manda más. te la manda más directamente. Y ahí te agarra una. Ahí puedes llegar a. No, lo único que va a pasar, vamos a analizarlo. Vamos a ponerlo en corte. Igual la mayoría de las manijas son de plástico, están hechas de los microondas. Sí, obviamente, plástico que soporte el microondas, porque nosotros ya sabemos que no cualquier plástico puedo poner en el microondas. No. Tiene que ser Menos algo metal, obviamente, adentro del microondas no se pone nada de metal metal. nunca porque. Rebota. Exacto. De acuerdo. Exacto.
Ese es el punto, porque empieza a rebotar como loco. Y sí, lo que me hace es hacer una contrapresión, se diría, hablando de presión, acá en potencia, una contrapotencia y obviamente sí me puede dañar la antena de la magnetron. Por eso no se pone. Hasta inclusive hay alimentos que no se pueden colocar adentro del microondas porque su constitución no se lo permite. Hace que justamente explote, ¿por qué? Porque eleva esa potencia haciendo que huele toda la mezcla. Por ejemplo, El huevo. La salchicha. Si querés cocinar huevo, metelo en una taza con agua. Andale. ¿Querés hacer una salchicha? Metelo en una Y hay bandejas para microondas. Exacto. Especialmente para. Sí o sí. Ah. ¿Por qué? Porque internamente no tiene que tener moléculas de Agua. agua. Sí. Y después está el microondas Por que eso tiene revienta. el grill arriba también. Sí, porque ya lo hablamos que ese muchacho que básicamente cumple las dos funciones. Por eso revienta el huevo. Exactamente. Tiene demasiada agua. Demasiado. Sí. Saco de agua. ¿qué sería ese grill? Exacto. ¿Sí? O sea, el grill estaría mal expresado porque el grill, la función del grill es básicamente que gira, ¿no? ¿Me acuerdo? Pero Sí, ese tipo de microondas que tiene acá la resistencia es porque además, ¿sí? Además de trabajar como microondas que te cocine de adentro hacia afuera, al tener una resistencia te da un efecto de dorado, Sí. como lo haría por ejemplo el horno común eléctrico. Pero ¿hay algo que habilite eso? ¿Hay una llave que habilite esa función o...? Y hay algunos que sí obviamente lo tienen como funciones dentro de la placa electrónica. Ah. En las convencionales como esta no la vas a tener, tenés esas funciones. Obviamente que en la chapa de recubrimiento tiene algún aislante. El calor. O lo vas a encontrar así, literal, obviamente la resistencia está cubierta acá, adelante por una chapa. No, abajo es como la. Tiene un refractario. Claro. Correcto. Vamos bien, ¿se entendió el concepto de microondas? Más de esto no, si quieren saber electrónica, la semana que viene arranco mi curso de electrónica, el que quiere me avisa. ¿Tá? Pero esto es lo único, ¿sí? Que podemos llegar a encontrarnos. Más de esto, fuera de lo que es el concepto de las placas electrónicas, en realidad no van a tener ustedes, ¿sí? No vamos a hacer. Prioridades, el tema de la limpieza, el tema del óxido es extremadamente importante porque obviamente esa potencia, si se me va a amasar, por eso justamente Sí, lo ideal es desarmarlo todo, harinar, Desarmarlo. pintarlo con epoxi, chao. no, epoxi, Para la recordar pintura la que viene. pintura especial para este muchacho. ¿Sí? ¿Qué tiene de especial la pintura? Pero aparte de eso, o sea que... Está diseñado para el microondas. Para que justamente la frecuencia del microondas no lo dañe. Por eso. Claro. Está diseñado para eso. Bueno, no contiene agua. Si contiene partículas de agua, moléculas de agua, o otro elemento que si el microondas tenga esa capacidad de cocinarlo, por eso tiene que ser una pintura especial. Que no te hablábamos así. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? Pregunta sobre el curso de electrónica. En privado. Ah, En privado. Si ahora terminamos y charlamos tranquilo. ¿Ok? Bien, excelente. Puedo cerrar el concepto de microondas. Bien, nos vamos a ir a un concepto nuevo ahora que se llama lavavajillas. El lavavajillas también muy utilizado y elegí estos tipos de electrodomésticos porque vuelvo a repetir, el resto son todos tontos, ¿sí? Y yo creo que ya todos tienen la capacidad para poder analizar. Una planchita de pelo, una pava eléctrica, un calefactor, un caloventor, todos tienen el mismo concepto. Una resistencia, un ventilador, un forzador, o alguien que controle la temperatura y demás. Es totalmente seguro. Los que tengan placa electrónica ya saben que lo único que tienen que saber es si la placa electrónica cumple su función. Te manda una fase, te manda una señal, te manda algo. Meterse dentro de la placa electrónica, lamentablemente ustedes no tendrán esa capacidad, ¿cierto? Pero sí tienen la posibilidad de la capacidad de medir si sale de la placa electrónica. Ellos sí la tienen. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que deben de verificar. Si no, háganlo de forma externa, alimenten, una resistencia, meterle 220, tienen que arrancar. ¿Se entiende el concepto? Tienen muchísimas formas para probar absolutamente todo.
Ahora nos vamos a concentrarnos rápidamente, ¿sí?, a lavavajillas. ¿Verdad que le borré el chivo acá? Lavavajillas. El concepto de lavavajillas es también extremadamente simple, ¿sí? El lavavajillas lo que va a tener internamente, vamos a analizarlo desde los procesos. El frasco tiene que entrar agua, o sea que tiene que tener una bomba de entrada de agua. A diferencia, por ejemplo, de los lavarropas, que no son bombas, son electroválvulas, acá sí debe de tener una bomba de entrada sí o sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estos flaquitos lavan por temperatura. O sea que tiene que tener ¿qué? Tiene que tener una resistencia muy bien. Y además, ¿quién? No, alguien que va a hacer un sensor de temperatura, muy bien. Porque alguien le tiene que decir, che, ya estoy de temperatura. ¿Sí o sí? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la apuesta. ¿Sí? Entonces, además, va a tener alguien que, en función a esa agua que va ingresando, la tiene que empezar a mandar a todos lados. Por lo general lo va a hacer una bomba a presión. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con esa misma bomba, lo que va a hacer, mientras va cargando el agua, te va agarrando el detergente, te va juntando la boca calentita, qué sé yo, y después cuando comienza el ciclo de lavado, ¿qué es lo que hace? A diferencia de un lavarropa, el flaco empieza a expulsar a presión hacia todos lados agua. Lo hace a través de una bomba. Y además tiene aspa giratoria. ¿Para qué? Porque con esas aspas arriba y abajo, que son dos motorcitos comunes y corrientes, lo que hace es que ese chorro de agua que va subiendo lo desparrama para todos lados. ¿Sí? Lo desparrama para todos lados. Obviamente, como cualquier dispositivo de control, tiene que haber, como cualquier electrodoméstico, tiene que haber alguien quien lo gobierne, quien obviamente interprete la necesidad que uno tiene, la orden que yo le voy a dar a ese muchacho. Lo va a hacer a través de un timer o lo va a hacer a través de una placa electrónica. O sea que sí o sí tiene que haber un dispositivo que controle absolutamente todo esa orquesta que tiene ahí adentro. ¿Sí? Él es el que va a decir en función de la temperatura. A lo mejor Adrián quiere un lavado rápido, un lavado corto. A lo mejor a Adrián le gusta bien limpio, así que mantener 80 grados de temperatura, no tiene idea. ¿Sí? Eso va a depender de la calidad del servicio del producto, de la calidad del producto, en función a los servicios que nos brinda el fabricante. ¿Sí? Disculpe, ¿dispositivo? De control. Ah, de control. Sí, ya. No soy yo, son estos. No. Sí. ¿Se entiende el concepto? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, obviamente, después voy a tener ciclos de lavado. O sea que cuando termino, por ejemplo, en el mismo caso que un lavarropa, cuando termino de lavar, ¿qué es lo que va a pasar? Esa agua jabonosa con mugre, ¿qué es lo que pasa? Alguien lo tiene que sacar. Entonces ahí aparece bomba de desabote. ¿Sí? Y obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que ingresar otra vez de vuelta nuevamente el agua. O sea que ahí va a utilizar la misma bomba que tenía al principio. O sea que es un lavarropa chiquito, por decirlo así. Sí, exactamente, el concepto sería ese. ¿Sí? Sería justamente ese. Lo que pasa es que no voy a tener, por ejemplo, centrifugados. Si vas a centrifugar, no me quedó nada. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a juntar agua otra de vuelta, va a juntar la temperatura, qué sé yo, va a volver a enjuagar. ¿Sí? Va a enjuagar. Termina el concepto de enjuagado, qué sé yo, y viene el proceso de secado, y es ahí a donde actúa nuevamente la resistencia
¿sí? Va a tener ventiladores y demás porque tiene que ser uniforme dentro de ese muchacho, va a tener una resistencia, el cual sí o sí va a llegar a la temperatura deseada para secado. Lo puede tener a través de selección, lo puede tener en un programa prefijado. Eso ya es una cuestión básica de la placa electrónica. ¿Sí? Obviamente, si es analógico, va en función a distintos dispositivos de control de temperatura, como vimos hace un rato, ¿sí? Ese dispositivo, ese sensor de temperatura, lo voy a encontrar en una pava eléctrica, lo voy a encontrar en un calefactor, lo voy a encontrar en todos lados. Y también es una de las causas del por qué. ¿Te gustaron? No lo he escuchado. Y es igual que el de la pava. Es exactamente igual. De hecho, vos allá, en heladeras, ustedes en heladera, esto lo llamarían pimentarico. Es exactamente el mismo concepto, es un pimentarico. La diferencia entre la heladera y aquí trabaja en qué temperatura. Abajo, ¿sí? Es negativo y obviamente este va a ser superior, va a ser positivo. Cuando trabaja en frío, trabaja en frío. La diferencia radical. Se dobla cuando calienta. O se dobla cuando se fríe. Tan simple como eso. Y eso técnicamente porque adentro del material está diseñado justamente para que se produzca nada. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos bien hasta acá. Entonces, después de eso, obviamente, va a tener que parar su ciclo. ¿Tiene interseguros de puerta? Sí, tiene interseguros de puerta, como por ejemplo los lavarropas superiores, ¿sí? Los cargas superiores. El interseguro de puerta es que cuando abre la puerta, para automáticamente. Se para todo. Lo mismo pasa en este muchacho. ¿Sí? No hablo de una marca en particular porque, para ser honesto, hay 300 millones de marcas. O sea que yo le estoy básicamente dándole el concepto básico, ¿sí? Lo que se van a encontrar con sí o sí todos. Después voy a tener un servicio más, un servicio menos, eso lo van a tener que evaluar en función al equipo que está en ese momento enfrente, nada más. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Se entiende? Lavavajilla entonces básicamente es eso el secreto. No hay absolutamente más nada que esto. ¿Alguna pregunta? Tiene, obviamente, aislante térmico el lavavajillas, ¿no? Sí. Sí o sí. ¿Sí? No es de alta No calidad. es como este. Tampoco es tan largo los ciclos por la potencia Claro, de sí, trabajo. sí, sí, sí. ¿Sí? Así que no hay problema. Pero muy bien la pregunta. Sí lo tiene. ¿Sí? Que eso es, obviamente es como, por ejemplo, hablar de heladeras. Su aislante térmico normal es el poliuretano expandido. ¿Y en este caso? Se usa también poliuretano expandido en las viejas épocas. Un material muy parecido, que no me está saliendo a la lana de vidrio, pero no es lana de vidrio, es muy parecido. Lo que hace, obviamente, mantenerme esa pequeña temperatura que tiene que levantar internamente. ¿Qué sería? No me estoy acordando de ese. ¿Qué iba a decir la negra? Porque tenemos en el laburo. Claro, pero no me sale ahora, pero ya va a salir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se puede llegar a tapar la bomba de desagote? Se puede llegar a tapar, porque obviamente muy bien, tiene filtro Sabía hacerlo también. y no sabía, no fui. Se puede tapar, sí, algunos modelos tienen filtro, por eso obviamente uno de los mantenimientos es ese. ¿Sí? Obviamente se te puede trabar las bombas, así como cualquier bomba común y corriente. ¿Estamos de acuerdo? Son todas bombas técnicamente chinas. Si no es china, brasileña, así que no sé con quién quedar. Pero bueno, es así. Hoy lamentablemente las bobinas están diseñadas, esas bombas y los ejes están diseñados técnicamente para que tengan ya una vida útil y sobre todo por el paso del tiempo, la mugre y demás, obviamente se debe bajar. Sí. Que se tapa hasta la salida de agua. Se te puede tapar la salida de agua. Para el mismo agua. Los mantenimientos normales, obviamente. La comida. Como obviamente cualquier A cuanto tipo. menos comida le dejan en el plato, que se aconseja que le deje La idea limpio, justamente es eso, claro. porque si no le cortás la vida útil. De cortar la vida, pero si no, mantenimientos normales que pueden llegar a ver o decirle, díganle al cliente que se hagan un lavadito con vinagre. Como yo le digo, por ejemplo,
ejemplo, como más de